Hola, esta vez estaremos estudiando la función inversa y es una especie de repaso en el que vamos a tomar la función lineal y la función cuadrática, sus características, para poder estudiar tanto la introducción de función inversa con ejemplos de estas dos funciones. Entonces vamos a empezar. La intención es hacer un comprimido de información, no todo tiene que quedar como en una especie de ficha, pero sí comprenderse para poder desarrollar los temas. Recordemos que el tema principal es la función inversa, pero necesitamos entonces recordar que era una función y de ahí nos va a salir el concepto de función inversa. Una función tiene dos conjuntos. Tenemos al dominio y al codominio. Por decirlo así, los conjuntos donde vamos a estar trabajando. Desde dónde tomo yo valores y a dónde terminan llegando. Entonces, a esto le llamamos una función, una relación al final de cuentas, pero no es cualquier tipo de relación. A esto, por cierto, normalmente el dominio lo relacionamos con las letras X, ¿verdad? Las variables independientes. Y en el codominio donde nos vamos a encontrar dentro de todo el conjunto un grupito de elementos que sí se van a utilizar, que son las Y. Entonces, un primer dato aquí importante para lo que vamos a decir es que este conjunto que sí se utiliza es el ámbito. Ámbito o rango también se llama. Entonces, bueno, ya vamos a hablar del detalle ese, que normalmente uno está pensando en codominio y necesitamos más bien el ámbito. Entonces, la función trabaja desde el dominio hasta el codominio, relaciona valores que tomamos en el dominio con valores que tomamos en el codominio. Pero pone condiciones. Estas condiciones se las pone a un dominio, se las pone al dominio, ¿verdad? Entonces, requisitos, por decirlo así. Y en este caso, los voy a dejar abiertos, digamos. Esto tiene que ver únicamente con el dominio, ¿verdad? Cada elemento se relaciona. Entonces ahí me gustaría decir cada elemento del dominio se relaciona, pero lo estoy haciendo un poquito más abierto y ahorita vamos a decir por qué. Entonces cada elemento se relaciona y segunda condición, cada elemento solo se relaciona una vez. Uno puede resumir esto en una sola frase. Eh, Podríamos decir que cada elemento está obligado a relacionarse y solo una vez, o sea, las dos cosas. Pero pongo las dos por separado para que entendamos que cada una de estas condiciones tienen que ver con la función inversa, ya con el tema de función inversa. Cada elemento se relaciona, obliga a que el dominio no me sobre nadie, ¿verdad? Tal vez eso puede ser como el detalle aquí importante de lo que quiero decir. No sobra nadie. Mientras que el otro lo que dice es que cada elemento solo va a tener una pareja, no va a poder relacionarse más de una vez. Entonces esto hace que una función sea función, que una relación de dos conjuntos tenga la característica de función. ¿Qué es lo que pasa? Que en el codominio de entrada no tenemos estos dos requisitos. No necesariamente se usan todos. Vean que puede sobrar gente en el codominio y por eso es que está como este aro aquí representando que puede sobrar gente. Puede haber elementos fuera de los que sí usamos. Y la otra parte es que una misma Y puede recibir varias relaciones y nadie se lo impide porque esto, cuando hablo de una función, solo se refiere al dominio. Entonces, ¿qué pasa? Que para poder hablar de una función inversa, primero tenemos que darle dos características a la función en general, que es que la función cumpla con este dato para el codominio, ¿verdad? Cada elemento se relaciona. Entonces, si el codominio lo cumple, ¿verdad? Digamos que aquí estamos hablando ahora del codominio. Si yo le doy esta condición al codominio, se dice que la función, automáticamente función, tiene la característica de ser sobreyectiva. O sea, esa cualidad aplicada al codominio hace a la función sobreyectiva.
Mientras que si esta cualidad de abajo también se aplica al codominio, eso obliga a una función a convertirse o tener la cualidad de ser inyectiva. Entonces, cuando combinamos las dos condiciones, cuando se cumple tanto en el codominio la sobreyectividad como la inyectividad, pongámoslo acá en resumen, si una función es sobreyectiva e inyectiva, pongámoslo así, ¿verdad? Tratando de que sea lo más resumido o simple de recordar. Si es las dos características, decimos que la función es biyectiva. Y esta es la condición para que una función tenga inversa. Entonces, conste, ese detalle es bastante importante, ¿verdad? Esto de aquí es condición, un requisito para tener inversa. Ahora ya voy a hablar de por qué. Y es algo muy sencillo. Pensemos que la inversa es una función que hace el trabajo al revés de la f. Entonces, bueno, si yo obligo a que el codominio cumpla estas dos condiciones, pasa lo siguiente. Vamos a hablar entonces de una función biyectiva. Entonces pongámosle la característica y van a ver que el único detalle es que el codominio cambia. Tengo al dominio, perdón, tengo al dominio y al codominio. Entonces todavía voy a hablar de una función normal, solo que tiene la característica de ser, de ser biyectiva. Entonces cuando hablo del codominio, pero como todos los elementos se utilizan, no me va a quedar ese aro, por decir así, de elementos afuera del ámbito. No van a haber elementos que no se usen. Entonces, este es el codominio, pero al mismo tiempo va a ser el ámbito. Si son iguales, ya no me sobra nadie. Entonces ahí estoy diciendo de una vez que es una función sobreyectiva. Y que la relación se está dando de izquierda a derecha, ¿verdad? A través de la función f. Y aquí nadie me sobra y todos reciben solo una relación cada uno. Entonces, ¿de qué sirve ponerle las dos condiciones al codominio? Funciona para que pueda existir una función que haga el trabajo al revés. Que yo le dé elementos de este lado y regresen al dominio. Entonces, pongamos un ejemplo. Digamos que el 3 del dominio se relaciona con el 7 del codominio, ¿verdad? El ámbito, obviamente, si ya está relacionado, pertenece al ámbito. Entonces, ¿cómo decimos esto? Ah, bueno, que cuando 3 se mete en la maquinita de la f, el resultado es 7. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Qué pasa entonces en la parte de la inversa? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tendría que existir una función que hace el papel al revés. A eso le decimos función inversa y se simboliza así. Que yo le dé el número 7 y me regrese al 3. Entonces hace el papel al revés. Conste que las relaciones, si el 3 se relacionaba con 7, tiene que el 7 regresarse al 3, al mismo de donde salió. Entonces, eso me permite que cumpla estas dos condiciones. El codominio me permite tener una función que haga el trabajo de derecha a izquierda más bien. Entonces, en general, eso es lo que tenemos que saber. Un detallito más, tal vez que lo vamos a repasar ahorita con función lineal y función cuadrática. Pero un detallito más tiene que ver con la gráfica de la función. Entonces voy a hacer un bosquejo nada más para que nos hagamos una idea. ¿Cómo me doy cuenta que esto que estoy diciendo aquí de sobreyectividad e inyectividad se cumple en una función si solo tengo su gráfica? Entonces, si tenemos, ¿verdad? Voy a hacer el plano cartesiano. Recordemos, es como una simulación de una función, ¿verdad? Las funciones pueden tener muchas formas. Lo único que tiene que pasar es que, como la condición de la función inicialmente es que el dominio no tenga más de una imagen cada letra, ¿verdad? Que se use toda la X y que ningún valor que yo tome de aquí tenga más de una imagen. Entonces no puedo, en una función yo no puedo regresarme en estos términos. O sea, una sola X que yo tome no podría tener varias
no podría pasar por ahí varias veces la función. Entonces, eso no va a pasar. En general, en una función no puede pasar. Pero, entonces vamos a hablar de, ok, lo que ya es función. Si empecemos pensando en una función. Entonces, no se regresa, por decirlo así, una función no se regresa en términos de izquierda y derecha. Pero sí puede tener sus colochillos o puede ser, digamos, puede ir variando en la y o así, ¿verdad? Entonces, una función, mientras no me regrese de izquierda a derecha, tiene la característica de función. Una gráfica tiene esa característica. ¿Qué es lo que pasa con la y? Recordemos que inicialmente cuando yo hablo de una función no necesariamente se cumplen estas dos condiciones. Entonces no necesariamente es biyectiva y no necesariamente va a tener inversa. Esos detalles es importante recordarlos, tenerlos presentes. ¿Cómo hacemos para ver si la función tiene inversa? Necesitamos, ¿verdad? A nivel gráfico, necesitamos verificar que la y también cumpla el mismo propósito de ser sobreyectiva y de ser inyectiva. Entonces, la sobreyectividad tiene que ver con que si a mí me dicen que se va a usar toda la y, digamos todos los reales, que entonces yo vea que la gráfica llega a todos los reales. Por ejemplo, vean qué curioso. La gráfica aquí va a ir hacia abajo. No sabemos qué va a hacer después, pero por lo menos en lo que nos graficaron, solo sabemos que va para abajo. E igual este lado va para abajo. Entonces, ¿qué pasa? Vean que a partir de la y que esté aquí, para arriba no hay gráfica. Entonces, la parte de que todos los elementos se relacionan, estos que están de aquí para arriba no tienen nadie de la gráfica relacionado. Entonces, bueno, uno evalúa la parte de sobreyectividad revisando que todos los números que le digan se estén usando. ¿Qué pasa si me dicen, no, pero es que, ¿verdad? No vamos a hablar de todo R, de todo el conjunto Y, ¿verdad? De todo el eje, sino que vamos a hablar del 5 para abajo, por ejemplo. Ah, bueno, del 5 para abajo sí se está usando toda. Entonces ahí yo no tengo ningún problema. Ya tenemos bien clarito de dónde a dónde se está usando todo. Entonces sí puedo hablar de un ámbito bien claro. Pero si a mí me dicen que voy a usar todos los reales y encuentro pedacitos donde no se usan, ahí tengo problemas. Ahí ya puedo decir, no, esto tiene algún defecto o alguna situación. Entonces, bueno, la parte de sobreyectividad se evalúa así, viendo si me sobra parte de la Y. La parte de la inyectividad es tal vez más sencilla, pero tenemos que comprenderla. Si yo hago líneas horizontales, ¿qué es lo que estoy revisando? Estoy pasando, digamos, aquí por este punto de la Y. No sé, ahí podemos decir, qué sé yo, que sea -2. Entonces yo estoy pasando por el -2, revisando qué pasa con el -2. Y resulta que -2 toca 2 veces a la gráfica. Entonces, si toca más de una vez, esta función no es inyectiva y vamos a tener que dejarnos solo una parte de la función. Entonces, eso lo vamos a ver más que nada en la función cuadrática. ¿Qué es lo que sucede? Que para que haya inyectividad, la función no puede bajar y volver a subir o subir y volver a bajar. No puede porque entonces va a haber algún lugar al menos, aunque sea un puntito, donde yo pueda encontrarme dos veces, ¿verdad? De arriba para abajo, dos veces la gráfica de la función. Entonces, recordemos que las funciones en general no se regresan de izquierda a derecha, o sea, no pasan dos veces por el mismo lugar en términos de izquierda a derecha. Una función biyectiva no pasa dos veces por el mismo lugar en términos de arriba y abajo. O sea, solo puede ir bajando, solo puede ir subiendo, pero no puede ir bajando y subiendo de forma que se generen como estos espacios donde coincide dos veces. Entonces, bueno, esto que acabamos de ver en general es la función inversa. ¿Cómo detecto yo si es inversa? Bueno, una de dos es viendo lo de la relación, ¿verdad? Si es biyectiva para tener inversa, o la otra es a nivel gráfico. Vamos a hablar de la función lineal y de la función cuadrática. Un resumen, digamos, de la materia
que nos ayude a recordar cómo funciona la inversa en general en estos dos casos. Entonces vamos a bajar, cualquier cosa pueden ponerle pausa aquí si necesitan apuntar algo y si no, seguimos. Entonces, hablemos de la función lineal. Entonces, la función lineal sería como nuestro primer tipo de función que es bastante sencilla de estudiar. Cuando nosotros definimos una función, normalmente le vamos a dar un dominio y de una vez un codominio. O sea, en vez de dar dos bolitas, ¿verdad? Y decir, esta es mi bolita del dominio. Ahora me refiero a esto de aquí. No voy a dar el dibujito por bolitas, por decirlo, como diagrama, sino que lo vamos a dar así. Entonces estoy diciendo, la característica de la función lineal es que el dominio es R y el ámbito es R. O bueno, el codominio. Solo que ya vamos a ver que la función lineal sí es normalmente biyectiva y va a poder revertirse. Además, nos dan el criterio. Entonces, vean, dominio, codominio y la función me da el criterio. ¿Qué significa? ¿Qué hago yo con cada x? ¿Cuál es la fórmula que utilizo para relacionarlos? F de x es igual a... Entonces, como vamos a hablar de una recta, existe, ¿verdad? Es posible que nos acordemos de la fórmula y es igual a mx más b, porque así trabajábamos las rectas en geometría normalmente. En función lineal es la misma idea, solo que muchas veces en vez de la m ponen una ax más b. Entonces vean que nada más cambia la letra con la que estamos representando las cosas. A mí me sirve que recordemos lo de geometría porque ahí es a donde más digamos, hemos trabajado las rectas. Entonces nos queda un poquito una noción más clara, algo más estudiado que nos permite recordar cosas. Pero que no se extrañen si cuando hablan de la función hablan de ax más b. ¿Qué pasa entonces acá? Voy a hacer las características, ¿verdad?, de esta función. Ya sabemos dominio, codominio y tiene esto. Entonces, recordemos nada más qué es lo que pasa. Voy a hablar de m en general. También voy a seguir usando la idea de m porque es la que nosotros normalmente recordamos. Entonces voy a hablar de m, pero recordemos que en un libro pueden hablarnos de la a. Es la misma cosa. O sea, estas dos simplemente depende de cómo lo presenten. En funciones normalmente la presentan como a. Entonces, recordemos la pendiente. La pendiente de una recta, que normalmente es lo que llamamos m, nos dice varia información sobre la recta. Si m es positiva, ¿verdad? Es un valor positivo, sabemos que la recta es creciente. ¿Ok? Va a ser creciente. Si es igual a 0, sabemos que va a ser constante. Si es menor que 0, va a ser decreciente, o sea, va a ir bajando. De izquierda a derecha, ¿verdad? Bajando. Y el último caso que queda es m indefinida. Ya vamos a referirnos a esto. Aquí lo estoy diciendo como en geometría en general, pero ya vamos a referirnos a esto en términos de funciones. Indefinida nos daría una recta vertical. ¿Ok? Una recta completamente vertical. Vean que constante podríamos decirle horizontal también, pero en términos de funciones normalmente vamos a decir constante. Entonces, resulta que aquí nos damos cuenta de unos problemas o unas características. Una pendiente indefinida, o sea, una recta completamente vertical, de una vez podemos decir que no es función. ¿Ok? Entonces, este no va a ser parte de nuestros casos. ¿Por qué? Simplemente porque está pasando en la misma X varias veces. O sea, imagínense ustedes ahí, voy a ponerlo acá nada más de fondo. Imagínense que aquí está el plano cartesiano. La X por donde está pasando esta recta se está repitiendo infinitamente. Entonces, la misma X tiene un montón de imágenes. Eso no puede ser una función. Entonces, tengamos presente este caso que no está
en las funciones, ¿verdad? Puede servir en geometría, pero en funciones no me va a servir. Y el caso de la m constante, volvamos a hacer más o menos la misma idea, ¿verdad? ¿Qué pasaría si aquí tenemos nuestro plano cartesiano? ¿Qué está sucediendo? Vean que aquí el problema es que pasábamos varias veces por el mismo valor de la x. Aquí en el mismo valor de la y estoy pasando varias veces. Entonces, ¿qué pasa? Que no tengo una sola relación para este valor de y. Tengo infinitas, tengo un montón, ¿verdad? Entonces, lo que podemos decir es que esta es una función, o sea, las tres son funciones, pero esta no es biyectiva. Entonces no va a poder tener inversa. Por eso, para efectos de lo que nosotros vamos a hablar, vamos a pensar en m's que no son cero, ¿verdad? Que son un número positivo o un número negativo. ¿A qué se refiere indefinido? Que bueno, no se puede representar con un número. O sea, la m, por decirlo así, no existe, ¿verdad? No hay un valor que la represente. Entonces, m mayor que 0 y m menor que 0 son los únicos casos donde nosotros vamos a trabajar. Entonces, cuando nos hablan normalmente de la función lineal, conste que vamos a hablar, si es biyectiva, vamos a hablar de que el valor que voy a usar aquí adelante es distinto de 0, ¿verdad? Es un número real distinto de 0. Entonces, vamos a tener presente eso. Si yo quiero que la función lineal sea biyectiva, entonces tenemos la característica, ahora voy a ponerlo acá aparte. Pero conste que eso es para hacerla biyectiva. No todas las funciones lineales tienen que ser biyectivas, la constante no lo es. Pero entonces, para que sea biyectiva, ¿verdad? La característica sería que el valor a o m, ¿verdad? Como ustedes lo vean, pero normalmente en las funciones van a hablarles de a. El valor a es un número real, pero al mismo tiempo no puede ser cero. ¿Ok? Porque si es cero se vuelve constante. Ahora, ¿qué sabemos de la inversa de la función lineal entonces? Ese es el tema en el que estamos, es ¿qué sabemos de la inversa de la función lineal? Entonces, les detallo esto, ahora primero. Eh, no sé, bueno, hay un pequeño recordatorio. Tal vez puedo hablar desde la inversa de la función lineal un poquito más abajo para hacer un recordatorio de la m, porque dentro de los ejercicios que hemos estado haciendo han salido ciertas formulillas atrás. Entonces, recordatorios. Vengamos que esto es para que si no me han dado la función lineal tal como está, ¿cómo la construimos? Entonces, recordemos que antes de terminar de hacer esto, una función lineal se puede graficar basándonos en dos puntos. Entonces, pongamos esto porque sí me acuerdo que hay ejercicios que lo requieren. Entonces, si tenemos dos puntos de la gráfica, ¿verdad? Dos puntos de la función. Entonces, hagamos un momentito esta pausa. Si lo recuerdan bien, no hace falta que esto esté en su resumen, pero es importante recordarlo o tenerlo presente. Digamos que tengo el punto 1, ¿verdad? Que va a ser x1, y1, y el punto 2, x2, y2. Entonces, resulta que nosotros calculábamos la pendiente con la fórmula y2 menos y1 y x2 menos x1. Entonces, bueno, me interesa esto porque a veces no me van a dar la pendiente, no me van a decir quién es, sino que me dan dos puntos. Entonces me interesa que puedan sacar la pendiente. Además, el valor de b, que es el otro que está pendiente aquí, el otro que está necesitándose para tener la función, el valor de b se lograba como y menos mx. ¿Con cuál m? Bueno, primero tenemos que tenerla o haberla averiguado. ¿Y cuáles x y y? Ustedes escogen si usan los del punto 1 o los del punto 2, pero siempre los dos al mismo tiempo, ¿verdad? La x y la y del mismo punto. Entonces, bueno, este recordatorio más que nada porque en la función lineal resulta que pueden pasar cositas así. Ahora, estos dos puntos que tenemos aquí a veces no me los dan tan directamente. Me los pueden dar como intersecciones con los ejes.
O sea, me pueden decir dónde es que la gráfica toca cada eje. Entonces, vamos a ver la intersección con el eje. Entonces, vamos a ver detalles. El del eje Y es más fácil. Pero la intersección con el eje Y era, recordemos aquí un detallito, si yo quiero intersecar al eje Y, X es 0. Entonces, ¿qué pasaría si en esta fórmula f de x es igual a x más b, si la x fuera 0, se nos perdería el primer elemento, la primera parte, y nos queda solamente la b? Entonces, resulta que si x es 0, automáticamente la y es b. Entonces, nuestra intersección con el eje Y es 0, b. ¿Para qué me sirve saber esto? Si yo veo dónde toca la gráfica al eje Y, sé que ese valor del eje Y va a ser la B. Ahora, la intersección con el eje X es cuando Y sería 0. Entonces, eso quiere decir resuelva esta ecuación. 0 es igual a mx más b. Entonces, resulta que, primer detalle, cuando tenemos 0 acá y despejamos a la x, me queda menos b sobre m. Entonces primero lo voy a poner. La x que me queda es menos b sobre m. Entonces el detalle ahí es que si yo conozco la intersección con el eje x, sería este dato, menos b sobre m, 0. Ahora, si esto es más que nada dependiendo de los ejercicios, a veces no me dan los puntos, los puedo sacar de la gráfica, y a veces me los dan, pero no me dan la m y la b, los puedo sacar de ahí. Ahora hablemos de la función inversa de la función lineal. Entonces, bueno, vamos a estudiarlo. De una vez les explico cómo funcionaba, cómo sacábamos el criterio de una función inversa. Ese detalle es bastante útil, bastante importante. Entonces, tengamos presente acá que vamos a hablar de la inversa de la función lineal. Entonces, los primeros detalles son muy sencillos. Resulta que si f, ¿verdad? La función lineal normalita era, voy a hablar de las dos cosas. Si el criterio era, pongámosle, bueno, estoy tratando de usar más que nada la m, porque es la que más conocemos. Entonces voy a usar m, recuerden que ahí puede ir una a, ¿verdad? Puede ser que lo pongan con una a. Entonces es así, y además sabemos que va de R a R. Que conste, ya estamos pensando en la función donde m es un número real que no es cero. O sea, ya estamos pensando que es una función biyectiva, o sea, se puede invertir. Entonces, si este era el dominio y este era el ámbito, ¿verdad? A veces lo escribimos así, dominio de f es R. Ámbito de f es R. Entonces, bueno, eso igual me lo pueden decir aquí nada más. Entonces, dominio y ámbito. Y sabemos el criterio. ¿Cómo sería la inversa? La inversa sabemos de entrada que tiene que darle la vuelta a estos dos valores. Entonces, la R que estaba de ámbito pasa a ser el dominio. Y la R que estaba de dominio pasa a ser ámbito. Entonces vean que eso no nos afecta en nada. Ahorita en la cuadrática vamos a ver que sí se nota la diferencia. Pero esto no nos afecta en nada. Vamos desde R a R igual y eso nos ayuda a desarrollar todo el ejercicio. Entonces, bueno, primero tenemos que se dan la vuelta al dominio y el ámbito. Ok, entonces, bueno, igual ahí lo podríamos decir así, el dominio de la inversa es R, el ámbito de la inversa es R. ¿Cómo hacemos para averiguar el criterio? ¿Verdad? Esta parte se llama criterio de la función, ¿verdad? El criterio es la fórmula. Criterio de la función. Entonces, vamos a hacer un cálculo por aparte. ¿Cómo calcular el criterio? Entonces, esto es como un recordatorio en general. Entonces, ¿cómo averiguarlo, digamos? El criterio de la inversa.
porque conste que ya tenemos el de la original. La idea es de ahí sacar el criterio de la inversa. Entonces yo empiezo diciendo, ¿cómo es mi función original? Así. Primer paso, reemplazamos f de x por y, únicamente. Segundo paso, despejamos la x, tratamos de dejar la x sola. Entonces voy a pasarle a la y, le paso la b que está ya sumando, se la paso a restar. Y luego, la m que está multiplicando la paso a dividir. Entonces ahí ya terminamos de despejar la x. Tercer paso, vamos a reemplazar la x y la y por valores diferentes. Entonces, conste que la y, perdón, el que está aquí de este lado, va a pasar a ser x. Primer detalle. Entonces, todo lo demás lo copio igual. Y la x va a pasar a ser f menos 1 de x. Entonces, ya tenemos el criterio de la función inversa. La inversa de la función lineal es x menos b dividido entre m. Ese sería el criterio de la función lineal y de la inversa de la función lineal. Y noten que aquí decíamos que m no puede ser 0. Si m fuera 0, esto no puede existir, ¿verdad? Ahí se indefine. Entonces conste que esos son detalles importantes que tiene la gráfica de la función. Un detalle que tal vez no he dicho todavía de la inversa, pero ahora que ya tenemos una idea más visual, digamos, más clara de lo que estamos hablando, es que a nivel de gráfica, la inversa se ve como el reflejo, ¿verdad? Como una reflexión a través del eje y es igual a x. Esta es la gráfica que es siempre la diagonal, ¿verdad? El 2 va con el 2, el 3 con el 3, el menos 5 con el menos 5. Entonces esta es la gráfica de la función lineal que tiene que ver con y igual a x. Esta se llama función identidad, ¿verdad? O la recta identidad. Entonces, bueno, si yo tomo eso como espejo, que por cierto ahí no me está pasando justo por el centro, voy a asegurarme de, eso es un detalle muy importante de esta función, ¿verdad? Pasa por el 0, 0. Bueno, no está saliendo tan exacto, pero recuerden, la idea es que pasa por el 0, 0, 1, 1, 2, 2. En general va pasando por ahí. ¿Qué detalle tenemos que conocer además de esto? Entonces, voy a hacer una simulación de gráfica. Si la gráfica de la función, voy a ponerla en rojo. Si la gráfica de la función lineal fuera así, qué sé yo, estos dos puntitos, ¿verdad? Y por ahí atraviesa la función lineal. Voy a ponerle números solo para que ustedes tengan una idea. Qué sé yo, aquí estoy en el menos 3 y aquí estoy en el 4 de la y. Entonces este punto sería menos 3, 0 y este punto sería 0, 4. Entonces la inversa es la que toma estos valores y les da vuelta. Entonces yo tengo que buscar el punto 4, 0, ¿verdad? Entonces uno dice 1, 2, 3, digamos que el 4 anda por acá. Entonces 4, 0 y el 0 menos 3, o sea, las cosas al revés. 1, 2, digamos acá al menos 3. Entonces ahí iría el 0 menos 3. ¿Y qué es lo interesante? Bueno, aquí lo hice a mano alzada, ¿verdad? Este valor es el menos 3, este valor es el 4. Aquí lo hice a mano alzada, pero cuando hacemos eso, ¿verdad? Bueno, casi no se ve igual, ¿verdad? Pero sí, la idea es esta. Yo puedo tomar este espejo, ¿verdad? Este eje de simetría o para la reflexión, ¿verdad? Para darme cuenta que una tiene que ser el reflejo de la otra. Entonces, la exactitud de esto, ya si yo lo hago muy precisamente con regla y todo, marcando muy bien los valores en el eje y todo, tiene que quedarme el reflejo una de la otra. Si esta es f, esta sería la inversa. Entonces eso tiene que suceder entre una pareja de funciones que yo sé que es una la normal, la común, y la otra es la inversa. Entonces, bueno, ya acabamos de hablar
de la función lineal. Veamos la función cuadrática. En la cuadrática voy a hacer un poquito menos extenso el procedimiento, tal vez. Vamos a tratar de hacerlo un poco más puntual porque sí se puede extender si uno explica absolutamente todo. Pero vamos a tener algunos detalles a considerar de la función cuadrática. De entrada para que veamos que tiene cómo es la inversa. Entonces, si la función cuadrática es ax a la 2 más bx más c, ¿verdad? Resulta que esto es una parábola. ¿Qué pasa? Que esta función puede ir de R y el codominio va a ser R. Esto es bien importante. Esto de fijo es el codominio. Porque no va a usar todo R en realidad. El ámbito no es R. Ya ahorita lo mencionamos. Entonces el dominio es R, puede usar a todo mundo, pero el codominio y el ámbito van a ser cosas diferentes. Entonces tenemos que como seleccionar bien claro cuál es el conjunto al que voy a llegar de ámbito y eso me va a obligar a seleccionar también cuál es el conjunto del dominio que vamos a tomar. O sea, en realidad para poder hacer una función inversa, ¿verdad? Por ahora hablamos de la función normal. Es así y un detallito acá, nosotros vamos a trabajar con la A número real, ¿verdad? Primero que nada, que no es cero. Tampoco. Porque si esto fuera cero, tendríamos una función lineal y trabajamos con lo que dijimos atrás. ¿Qué pasa con la A? Entonces la A me va a dar varios detalles. Primero voy a hablarles del discriminante antes de hablar de la A, de poner los detalles para que veamos las dos cosas relacionadas. El discriminante, ¿verdad? Recuerden ese nombre, va a ser muy útil aquí. El discriminante es b a la 2 menos 4 por a por c. Entonces ese va a ser un valor muy importante. Me va a decir varias cosas. Entonces primero mencionemos el discriminante, mencionemos a y vemos a ver cómo se combinan. Entonces, resulta que la a tiene dos posibilidades. La a puede ser positiva o puede ser negativa. Si la a es positiva, hablamos de que la función, recuerden que es una parábola, es cóncava hacia arriba. Y si es negativa, sería cóncava hacia abajo. ¿Ok? Entonces esos detalles importantes. ¿Qué pasa con el discriminante? El discriminante lo que me dice es cuántas intersecciones va a tener con el eje X, cuántas veces va a tocar, por decir así, al eje X. Entonces conste que estos son detalles que nos tienen que ayudar a resumir un poco lo que estamos pensando acerca de la gráfica. Entonces, si el discriminante es mayor que 0, significa que interseca dos veces a X. O hay dos puntos de intersección con X. Interseca dos veces al eje X. En este caso interseca una vez al eje X. Y en este otro caso no interseca al eje X. Entonces, esto lo podemos combinar para que entendamos qué está pasando. Resulta que en general la A tiene entonces dos posibilidades, ser positiva o ser negativa. Entonces voy a hacer un cuadrito que nos ayude a tener una idea de qué está pasando en nuestras gráficas. Entonces vamos a tener 3 columnas y 2 filas. Las filas van a tener que ver con la A, ¿verdad? Y las columnas con el discriminante. Entonces aquí vamos a dejar espacio para que hablemos del discriminante. El discriminante entonces puede ser positivo, puede ser igual a 0 o puede ser negativo.
Entonces vamos a decir, ¿qué pasa si es mayor que cero? Esto es un ejemplo, ¿verdad? Voy a poner aquí eh, una idea de cómo se ve a nivel gráfico. Entonces vamos a poner ejes de simetría para que nos ayuden a simular la gráfica. Entonces, lo que voy a hacer es una simulación, o sea, va a haber posibilidades de que sea un poquito diferente, pero sí se van a parecer a lo que queremos decir. Entonces veamos las gráficas. Si es mayor que cero, sabemos que es cóncava hacia arriba, pero además tendría que pasar dos veces por el eje X. Entonces no me queda otra que pasar al menos por debajo en algún momento. Entonces así toco dos veces y está viendo para arriba, por decirlo así. ¿Qué pasa en este caso? Ok, viendo para arriba, pero tocando solo una vez. Entonces solo puede bajar, tocar al eje y volver a subir. Y por último, cuando es mayor que cero, ¿verdad? Es cóncava hacia arriba, pero sin tocar al eje X. Entonces tiene que quedar por encima del eje X. Entonces vean que la característica común de toda esa fila es estar viendo para arriba, cóncavo hacia arriba. Pero está cambiando lo que hace. Toca dos, una o cero veces. En el caso del otro es muy parecido. Va a ir para abajo, toca dos veces en este caso. Entonces tiene que ser así. En este caso toca solo una vez, quiere decir que toca el eje, pero vuelve a bajar. Y en este caso no llega a tocar el eje. Entonces tenemos esto así. ¿Por qué les menciono esto? Bueno, porque es importante con solo esos dos datos visualizar un poco cómo es la gráfica de la función. Pueden jugar mucho con esa parte. ¿Qué es el detalle que tenemos en general? Que además nuestro ámbito cambia de acuerdo con el A mayor que cero y el A menor que cero. Eso va a ser un detalle a considerar en general cuando hablamos de esta función. Entonces les voy a mencionar el punto vértice y ya vamos a hablar aquí de los detalles que nos da el vértice. Cada vez que vemos esas gráficas, el último puntito, ya sea el más bajo o el más alto, define a dónde la gráfica dejó de bajar y empezó a subir o a dónde dejó de subir y empezó a bajar. O sea, a partir de dónde dejó de ser biyectiva y empezó a repetirse la Y, por decir así. Entonces ese puntito va a ser clave para nosotros. Y además me dice, en el caso de A mayor que cero, me dice cuál es el punto más bajo. En el caso de A menor que cero, me dice cuál es el punto más alto. Entonces, este es un valor bastante importante. El vértice de la función es, ¿verdad? Ese detalle no lo podemos olvidar. Lo necesitamos mucho para definir todo lo que nos falta. Menos b sobre 2a es el valor de la x en este punto. Y menos discriminante sobre 4a es el valor de la y. Entonces, a nivel general, ¿qué está pasando? El dominio no lo vamos a cortar. Tenemos dos opciones, pero no lo podemos cortar de un solo golpe. Tenemos que escogerlo. El dominio va a ser todos los números anteriores al menos b sobre 2a. O sea, vamos a venir desde menos infinito hasta menos b sobre 2a. O vamos a arrancar en menos b sobre 2a e irnos a más infinito. Para que sea biyectiva, o sea, para que podamos decir que esa partecita, solo estoy agarrando una que sí es inyectiva, que sí tiene valores en X y Y, ¿verdad? Y el codominio, vamos a saber que el ámbito sería, en el caso de A mayor que 0, ¿verdad? En el caso de A mayor que 0, nuestro ámbito está definido desde menos discriminante sobre 4A, ¿verdad? Desde aquí para arriba. Porque vean que a nivel general de aquí para arriba tenemos la función. Ahora, el otro va a ser, en el caso de A menor que 0, el ámbito va a ser desde menos infinito, o sea, todo lo negativo, hasta ese valor. ¿Ok? Entonces,
Eso nos da un poquito la idea de qué pasa cuando queremos hablar de la inversa. El dominio ya no va a ser R, tenemos que pensar que la función está definida en uno de estos dos dominios y el codominio va a ser de acuerdo a la A alguno de estos dos, o sea, el ámbito que vamos a tomar es alguno de estos dos. Entonces, bueno, ya nos falta nada más hablar de cómo es la inversa, pero necesitábamos esos dos detalles. Entonces, esto que estamos diciendo nos permite descubrir dos cosas. Primero, que necesitamos que la función cuadrática tenga el ámbito definido de acuerdo a la A. Entonces, eso lo podemos hacer siempre viendo la A, entonces logramos aterrizar el ámbito, ¿verdad? Saber cuál es el ámbito. El otro detalle que es muy importante y es bastante delicado es que la decisión de cuál dominio voy a tomar es un poco libre. O sea, yo puedo decir, bueno, voy a trabajar solo con la parte negativa o solo con la parte positiva. Pero recuerden lo siguiente, resulta que cada y que yo tome me puede dar dos soluciones diferentes, depende del camino que tomemos. Entonces yo me tengo que asegurar de tomar el camino que me regrese al dominio seleccionado. Si escogí los negativos, que las y me regresen a los números negativos. Si escogí los positivos, que las y me regresen al conjunto de los números positivos. Entonces ya voy a mencionar eso. Que el hecho de que hay dos dominios diferentes y que yo pueda escoger libremente cuál de los dos hace que cuando pensemos en la inversa, tengamos que tener presente a cuál tengo que regresarme. Por eso vamos directo a la inversa de la función cuadrática. Entonces, la inversa de la función cuadrática tiene las siguientes características. Resulta que vamos a necesitar empezar por la definición de dominio y ámbito, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tener presente lo siguiente. Cuando hablamos de la f y queremos que ella sea biyectiva y se pueda invertir, podemos escoger cualquiera de los dos. Podemos escoger el dominio menos infinito a menos b sobre 2a o de menos b sobre 2a a más infinito. Pero antes de poder hacer una inversa, yo ya tengo que tener definido cuál de los dos voy a agarrar. Si solo la izquierda, solo lo negativo, solo lo positivo. Y el ámbito, sí va a estar claro. El ámbito solo vamos a tener uno de los dos. No es que hayan dos posibilidades de una vez, sino que cuando a mí me dicen f de x es ax a la 2 más bx más c, lo primero que veo es el valor de la a. El primer dato que voy a tener presente es el valor de la a, porque si a es positivo, ¿verdad? Entonces el ámbito va a ser todos los números desde menos discriminante sobre 4a hasta más infinito. Va a agarrar toda la parte positiva, por decirlo así, todos los números positivos. Si a es negativo, entonces va a agarrar desde menos infinito hasta menos discriminante sobre 4a. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque recuerden que esto me dice, ¿verdad? Pongámoslo el bosquejito. Si es a mayor que 0, me dice que la gráfica es así. Entonces solo estoy tomando desde el vértice para arriba. ¿Verdad? En la y solo del vértice para arriba. Y si es negativo, solo tomo del vértice para abajo. Entonces, por eso el ámbito sería este. Entonces, conste, ahorita que nosotros estamos hablando a nivel general, no tenemos definido quién es la A, no hemos hablado del ejemplo, por decirlo así. Entonces, no tengo claro si va a ser el caso de arriba o de abajo. Pero apenas tenemos un ejemplo, yo puedo decir, ah, bueno, si es A mayor que 0, pasa esto como ámbito. Si es A menor que 0, pasa esto como ámbito. Entonces, cuando hacemos la inversa tiene la siguiente característica. La función inversa, ¿verdad? Recuerden que nada más le ponemos un menos 1 ahí arriba. El criterio va a ser el despeje
de la X, ¿verdad? Entonces ya vamos a mencionarlo. Eso es un datito que no está tan complicado, o sea, podemos aprendernos la fórmula, pero lo que tal vez es más delicado es la parte de el dominio y el codominio. Entonces, ¿cómo va a ser la inversa? Eso depende de quién es la A primero. Entonces, si la A que teníamos era positiva, sabemos que el dominio va a ser este que está aquí, ¿verdad? La parte positiva. Si la A es negativa, ¿verdad? Esa es la condición. Si la A fuera negativa, entonces sé que tomo los valores negativos. Entonces conste, eso va a estar muy clarito cuando veamos la A, sabiendo quién es la A. Y ahora, ¿cuál es el ámbito? Depende de cuál de los dos dominios tomaron la vez pasada. Entonces puede ser cualquiera de los dos, pero eso depende de cómo definieron la función al inicio. Tenemos de menos b sobre 2a a más infinito, ¿verdad? Depende de cómo definieron la función. Entonces piénsenlo así. Si cuando me dijeron la función original va a estar definida con este criterio, con este, ¿verdad? Sería este criterio, ahora este dominio. Entonces en el ámbito de la inversa va a ser el mismo que escogimos. Pero si en vez de eso me dicen, no, voy a tomar la parte positiva, ¿verdad? De menos b sobre 2a para arriba. Entonces aquí sería el mismo, ¿verdad? Sería ese valor. Entonces tengamos presente ese detalle. Tenemos dos opciones, pero desde que empiezo a trabajar tengo que saber cuál se seleccionó de dominio y eso me va a afectar en el ámbito de la inversa. Ahora, ¿qué pasa aquí? O sea, ojo que el dominio que yo defina en la función normal va a ser el ámbito de la inversa. ¿Qué está pasando aquí? Resulta que tenemos un criterio para la función inversa. No sé si lo recordarán, pero cuando queremos resolver esta fórmula, ¿verdad? Decíamos, bueno, si la original es fx igual a x a la 2 más bx más c. Cambiamos fx por y aquí trabajamos una parte curiosa, que sería la y la voy a pasar a restar al otro lado para que me quede un 0. Entonces me queda c menos y. Entonces, a partir de aquí, uno trabaja la idea de que c menos y, de que esto es la c, o sea, el valor que no tiene ni a x a la 2 ni a x. Este va a ser nuestro valor en general. Entonces, trabajamos, calculamos el discriminante, así que sería b a la 2 menos 4 por a por c menos y, que sería el valor que está sobrándonos ahí. Ese sería nuestro discriminante, ¿verdad? Entonces conste que la y queda atravesada en la fórmula. ¿Y qué es lo que va a ser curioso de esto? Bueno, que cuando resolvemos una función cuadrática, la fórmula general me permite resolverla, o sea, me permite darle valores a la x. La fórmula general va a decir x es menos b más o menos, tenemos dos opciones, raíz del discriminante sobre 2a. Entonces, ¿quién es nuestro discriminante? Esta frase que está aquí, ¿verdad? Eso sí tenemos que recordar, lo que va a ser c menos y, que aquí va a estar atravesada la y. Entonces, el problema es que está el más menos. Entonces, veámoslo aplicado con este discriminante, ¿verdad? Para efectos de lo que nosotros estamos haciendo es menos b más o menos raíz de b a la 2 menos 4a por c menos y entre 2a. Entonces, esa sería la fórmula. Recuerden que la idea de despejar aquí es que la y pasa a ser mi x y el x pasa a ser f menos 1. O sea, aquí yo pongo f menos 1 y aquí en vez de la y pongo la x. Entonces, la fórmula en general va a ser menos b más
o menos raíz de b a la 2 menos 4ac menos x sobre 2a. Entonces así logramos la fórmula, solo que tenemos que tener un cuidado importante. Resulta que para saber si va a usarse el más o el menos, dependemos de cuál de los dos dominios se tomó, porque eso es una opción independiente del ámbito. Entonces vean, el ámbito estaba definido. Eso quiere decir que el dominio de mi función inversa está definido, pero me puede dar las dos posibilidades, las dos soluciones diferentes. Y ese es el problema justamente. Si tenemos dos soluciones diferentes, cuando yo tome la fórmula con el más, me va a dar una de las dos respuestas. Cuando tome con el menos, me va a dar una de las dos respuestas. Entonces hacemos una prueba nada más para lograr saber cuál de las dos utilizamos. Yo agarro un valor de mi dominio, un valor que esté ahí en medio, ¿verdad? Algún valor que esté entre menos infinito y menos discriminante sobre 4a si es el de abajo, o desde menos discriminante sobre 4a más infinito si es el de arriba. Lo pruebo en la fórmula, o sea, reviso a ver qué pasa si cambio la x aquí por el número que tomé. Y eso sí, lo voy a hacer solo con el más o solo con el menos que está aquí en el centro. Entonces, ¿lo hago con el más o lo hago con el menos? Si yo escojo, que es lo normal, lo que les voy a recomendar, lo normal sería escoger el menos. Lo más común sería escoger el menos. Si escojo el menos, ¿verdad? Y hago el cálculo. Y supuestamente mi ámbito tenía que ser el de arriba, el que señalé en celeste, ¿verdad? De menos infinito en adelante. Y el resultado que me da queda afuera de ese conjunto, quiere decir que no me sirve poner el menos y más bien tengo que poner el más. Si cuando lo hago sí me funciona, se regresa al que tengo que escoger, entonces sería con menos la fórmula. Entonces, bueno, a nivel general eso depende del ejemplo. Tenemos que trabajar el ejemplo, cada caso en general. Pero funciona muy bien hacer este proceso, digamos, así independiente un poco. Entonces, hacemos una prueba, ¿verdad? Con el dominio, tomando un valor del dominio y viendo que el resultado me quede en el ámbito correcto. De ahí sale ya la función inversa de la función cuadrática. Entonces, con eso terminamos un repaso general de todo lo que hicimos a lo largo de la